A mí me toca la adoración individual. Y cuando hablamos o pensamos en la adoración individual, pues inmediatamente yo creo que cada uno de nosotros pensamos es en la adoración personal, la adoración que yo hago delante de la presencia del Señor, cosa que es muy cierta, pero que no queda tan simple como que, pues, algo mío, porque la adoración individual no la puede realizar todo el mundo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está consciente del Señor. Y para nosotros poder hacer una adoración personal al Señor, tenemos que entender que tiene que haber un conocimiento y tiene que haber una vivencia, tiene que haber una experiencia, tiene que haber saber a quién uno se dirige y lo que esa persona ha hecho. En este caso, pues nosotros sabemos que adoramos a Dios. Adoramos a un solo Dios verdadero, un solo Dios poderoso. Estamos convencidos de que Dios es y que le hay. Por tal motivo, pues nosotros elevamos en lo personal, como individuo, como persona, una adoración al Señor. Pero la adoración que nosotros elevamos individualmente, pues también se basa en nuestra cultura de adoración, en costumbres que nos definen como personas y como pueblo. Y la adoración individual también se establece, como lo que estudiábamos la semana pasada, como un estilo de vida. Porque la adoración que nosotros hacemos al Señor no se va a limitar a este lugar que estamos aquí congregados juntos. La adoración que nosotros hacemos al Señor es un vivir diario en el Señor y se manifiesta de diferentes formas. Entonces ya ahí sabemos por qué podemos pensar, pues, que venimos a adorar al Señor en la iglesia, cosa que es correcta, cosa que debe ser, cosa que es así, pero la adoración no se puede limitar a un espacio de un lugar y a un momento específico. La adoración que nosotros elevamos al Señor en lo personal tiene que ser de continua, tiene que ser constante, tiene que ser 24/7, porque la palabra nos dice que aun cuando dormimos en la noche, el Señor examina nuestra conciencia. O sea que el Señor no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. O sea que mientras dormimos nosotros, el Señor nos está cuidando, pero también pues nuestra conciencia, el alimento que hay en nuestro interior también fluye a pesar de que nosotros estemos dormidos. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. O sea que por ahí hay un dicho popular: somos lo que hablamos, ¿verdad? Y somos lo que comemos. Pues si comemos palabra, hablaremos palabra. Bendito el Señor. Entonces, para comenzar, vamos a definir un poquito el término adoración, pero como ya se ha visto de diferentes formas, pues yo me enfoqué específicamente en unos puntos específicos, porque ya hemos visto en los estudios anteriores, pues diferentes definiciones. En este caso, la adoración, la definición que a mí me gustó es el acto de tributar reverencia, adoración u homenaje a Dios. Cuando nosotros homenajeamos a alguien, estamos conscientes de lo que la persona hizo, ¿verdad? Recordamos, vamos precisamente a un lugar y se habla de lo que la persona hizo, de la trayectoria que hizo. Entonces, cuando nosotros adoramos en lo personal, nosotros tenemos que saber y reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros, que ha sido bueno, que ha sido mucho y lo seguirá haciendo hasta el día que Él venga o decida pues llevarnos con Él. Es traducida frecuentemente de la palabra hebrea sha. Yo no sé si se traduce así, pero yo la leo así porque así. ¿Qué significa inclinarse, arquearse, agacharse o doblarse? Si nos basamos en este cortito párrafo que leímos, estas cortitas definiciones, podríamos entonces deducir que en este momento la adoración es una acción que provoca un movimiento. Y cada uno de nosotros, de una manera u otra, tenemos que movernos para adorar al Señor. Uno lo hacemos con más efusividad,
otros lo hacemos más quietecito, pero la adoración tiene que provocar en cada uno de nosotros una acción, tiene que provocar un movimiento. El término individual proveniente del individuo o que tiene relación con él, que es de un solo individuo o para un solo individuo. O sea, ya estamos viendo que la adoración individual es propia de mí, pero también tiene que ir para alguien, o sea, para uno solo. Es un acto recíproco, y cuando nosotros estudiamos acerca de la bendición, los términos en los que se definía la palabra bendición, también nos decía que era un acto de reciprocidad. Nosotros damos y también pues le ofrecemos al Señor y recibimos de parte del Señor. Pero individual, de acuerdo a sus raíces etimológicas, que esto es bien bonito, a mí me gusta buscarlas porque ellas nos llevan y nos abren un poco más el entendimiento, nos ayudan a entender y a profundizar a un nivel más amplio lo que significa la palabra. En términos etimológicos, individual viene del sustantivo individuo y del sufijo al. El sufijo al significa relativo, concerniente o perteneciente. O sea que si unimos lo que es individual, sería el individuo, relativo sería el individuo que mantiene un vínculo con algo o con alguien. En el individual, en el aspecto concerniente, sería el individuo que que existe en él una estrecha relación entre una cosa y otra en la que se dejan llevar, la dejan fluir. Nosotros escuchamos constantemente, hermano, deje que el espíritu fluya. Y entonces, el perteneciente es el individuo que pertenece a algo o forma parte de ello. El término individual también está formado por raíces latinas relativo a uno solo, era lo que habíamos hablado, cuyos componentes léxicos son el prefijo in, que significa no o sin, el prefijo dividere, que significa dividir, separar, y el sufijo a, que habíamos visto que era relativo a, que significa es el vínculo. Aunque no hay una definición como tal en ese término etimológico, si unimos estos términos que estamos leyendo aquí, podríamos decir que individual es no separar, no dividir, puesto que se mantiene un vínculo con algo o alguien. O sea, ya vamos entendiendo que la adoración individual no es una adoración solitaria, no es una adoración que yo hago porque sí, es una adoración que voy a hacer sin división, sin separación, porque es una adoración que tiene un vínculo, y la palabra nos registra muchos vínculos en nosotros, en el Señor. El mayor de ellos es el vínculo del amor. Nosotros estamos unidos, un vínculo es una unión, estamos unidos en amor al Señor. ¿Por qué? Por causa de su amor, Él envió a Jesucristo para que nosotros fuéramos salvos. Y ese efecto, esa causa de amor nos enseñó, dice la palabra, que por cuanto Él nos amó primero, nosotros sabemos amar. También nos une el vínculo de la fe, la creencia. Tenemos que saber que Dios es y que Dios hay. A mí me llamó mucho la atención, Gladys, cuando tú estabas hablando en el estudio sobre la unción, sobre ungir. Cuando tú expresaste aquellas palabras de que el Salmo 23 era sumamente conocido, yo creo que todo el mundo en la tierra lo conoce, y todo el mundo en la tierra, o por lo menos el 99.99% lo recita, lo declama, pero dijiste una frase que a mí me hizo boom, y va en línea con lo que estamos estudiando hoy. Dijo, el Salmo 23 no es para todo el mundo. Por lo tanto, la adoración individual, aunque otros pueden decir dichos populares, ¿saben por qué? Porque cuando nosotros estamos en la calle, nosotros estamos, bendito el Señor, en una isla evangelizada, una isla que yo entiendo que
serían muy pocas personas las que no han conocido del Señor. Y es una isla donde nosotros salimos a la calle y pasa cualquier evento y cualquier persona dice, ¡ay, gloria a Dios! ¡Oh, santo! Pero realmente esas expresiones pueden venir de un corazón que realmente conoce al Señor, un corazón que ha tenido intimidad con el Señor, pero también se pueden volver en un dicho popular. Y cuando nosotros adoramos al Señor, tenemos que tener una conciencia de quién es el Señor, tenemos que saber lo que han hecho nosotros, lo que somos en el Señor, para entonces nosotros poder establecer dichas frases que serían el fruto de labios que confiesan su nombre, que vamos a hablar un poquito más adelante. El Señor dice en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí estamos estableciendo lo que decíamos, o sea, el vínculo que hay. Y me llama mucho la atención que la palabra siempre, cuando hace referencia a nosotros, hace referencia como un terreno, porque nos insta a llevar fruto, declara que vamos a llevar fruto. Ok, si resumimos el significado de la mayoría de las palabras que hemos dicho, de la mayoría de las definiciones descritas, podríamos definir en este momento del que estamos hablando que la adoración individual es el reconocimiento a Dios que provoca un movimiento o una acción proveniente del individuo donde éste resalta la estrecha relación que existe entre ambos, tanto entre Dios y la persona, dejándose llevar, o sea, el fluir, manteniendo el vínculo, o sea, la unión de amor o fe, al que pertenece sin dividirse ni separarse. ¿Dónde vemos esto? Porque pues tenemos que tener una base bíblica para hablar lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y vamos a ir a Deuteronomio 6:4. Le voy a leer el mismo verso en 3 versiones diferentes. Deuteronomio 6:4, en la Biblia del Oso dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. En la Biblia Kadosh dice, el Shema Israel, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh con todo tu corazón, con todo tu ser y con todos tus recursos. En la Nueva Traducción Viviente dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En este momento podemos notar a través de este mandato que el Señor nos dio, de unir, de ese vínculo de amor, de esa unión que el Señor establece para que nosotros le amemos con esa fuerza, para que nosotros le adoremos con esa fuerza, para que nosotros lo reconozcamos de la manera que Él quiere ser reconocido, que el todo en nosotros, el todo lo que somos, nuestro cuerpo, espíritu, alma y ser, todo le ame con el corazón, con el alma y con el poder. En este momento vemos que nuestra adoración personal, la de cada uno de nosotros como individuo, no es un acto solitario, como le decíamos ahorita. Tiene que existir alguien que reciba, tiene que haber en la adoración individual un dador y tiene que haber un receptor. Entonces es una relación ya que va involucrando a dos, no a uno, ¿verdad? Ya no podemos pensar es solo lo que yo doy. Tiene que haber una acción recíproca, alguien que da y uno que recibe. La adoración, nuestro homenaje, nuestra manera de agradecer al Señor, nuestra celebración hacia el Señor, es un acto externo, motivado por un sentimiento interno. Nosotros nos movemos, decíamos al principio que la adoración individual que venía de adoración
venían de una palabra que indicaba movimiento, y esa manera, ese vínculo, ese sentimiento interno, eso que hay en nosotros, va a ser expresado y va a ser visto de manera externa, en diferentes formas. No es la adoración, no es lo que uno recibe solamente, sino más bien lo que uno le da a Dios. Pero para que todo esto vaya manifestándose, ¿verdad? Y para que toda esta adoración y moverse puedan dar, tiene que haber una respuesta al llamado que Dios nos hace. Por eso es que explicábamos ahorita y decíamos ahorita que no todo el mundo tiene la fuerza y la capacidad de adorar. Y en la búsqueda, pues yo hice como un mini bosquejo, y el comienzo, de acuerdo a lo estudiado, el comienzo de nuestra adoración personal se inicia, como decíamos anteriormente en el estudio pasado, basándonos en una elección. Hay un llamado de parte del Señor. Lo leemos. En la base bíblica que se utilizó para dar estos estudios de adoración, puestos en un chat de Senderos Maestros, dice en el Salmo 89:15: felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia. Eso está basado en la Nueva Traducción Viviente. Pero como tiene que haber un llamado, tiene que haber una elección. En Isaías 6:8 nos dice, y esto pues es un texto muy conocido, dice: después oí que el Señor, de la Nueva Traducción Viviente, después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. El Señor Jesús es la medida que nosotros tenemos. El Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, porque nosotros estamos aquí. El que decidió, el que eligió venir por amor y obedeció, y por amor al Padre bajó y se humilló, hizo todo lo que hizo por amor, es nuestro mayor exponente de adoración. Y Él lo hizo en todas las ramas posibles. Este heme aquí, cuando Él contesta heme aquí, se pronuncia en hebreo hineni o hineni. Ahí ustedes discúlpenme porque este es hebreo, castellano, español, de Atorrey, medio boricua. Y entonces pues ya ustedes saben, se escucha raro que no haya por aquí nadie que hable por lo menos hebreo y salga por ahí y se le olvide que tiene que adorar al Señor. Bueno, este heme aquí está formado por dos partículas. Estas son gen o en y ni. En quiere decir sí, he aquí, cierto, mira, ve. Señor, mira, aquí estoy. Cuando nosotros queremos captar la atención de alguien, que decimos: mira, estoy aquí. Cuando queremos que alguien no nos vea, no decimos eso, ¿verdad? Pero cuando queremos captar la atención de alguien, captar la atención del Señor, decimos: ve, hey, hello, aquí estoy, ¿verdad? Y el ni significa me o a mí. Posiblemente decía que en se deriva de una raíz verbal, que es HNH, que leerá Ana, que significa disfrutar, gozar, estar complacido, dar gracias antes de una bendición. O sea, de este verbo se deriva el sustantivo que significa goce, deleite, disfrute, beneficio. O sea que yo moría, porque el Señor siempre me da orejitas cuando quiere hablar. Decía, o sea que el reconocimiento que yo como individuo, como persona, como adorador, voy a darle al Señor es una celebración. Para los que llegaron ahora fue que la hermana Billy empezó con esa palabra y yo decía, ok, es un acto de
aquí en la Biblia, o sea, heme aquí o aquí estoy, se utiliza para describir el estado de atención plena y percepción consciente. Es el ser y el estar presente. Es un balance en nosotros como personas. Es un estado de equilibrio, sea balanceado, de nuestro ser. Es estar espiritualmente abiertos a la presencia del Señor. Y nosotros estamos aquí, y nosotros hay momentos en que uno dice, Dios mío, pero ¿qué es esto? Es que yo quiero gritar, yo quiero brincar, yo quiero hacer. Y somos bendecidos, porque yo sé que cada persona, cada cuerpo, cada parte del cuerpo que adora al Señor tiene su grupo de adoración, pero yo pues hago alarde del mío, ¿verdad? El de mi casa. Y nosotros tenemos un grupo de adoración que son sabios escogiendo cada cántico de adoración, porque cada palabra, hay cántico que yo digo, Dios mío, wow, qué delicia saber que tú has levantado a alguien que tiene la capacidad de escribir lo que yo te quiero decir. Amén. Y entonces uno se envuelve y uno dice, wow, pero espérate, es que esto yo tengo que declararlo, es que esto yo tengo que vivirlo, porque y yo le doy gracias al Señor, y no es un acto de adoración, es un acto de amor, un acto de responsabilidad, lo digo con mucha responsabilidad. Estoy agradecida a Dios por eso, porque del tiempo que yo llevo aquí, siempre he visto que ese momento de adoración son bien selectivos al escoger cada cántico que mueve cada parte de nosotros. Si venimos así un poquito así como flojitos, ¿verdad? Pues nos da ánimo. Hay unos que son así como para mí, ¡wow! Esos que hay otros que son los cortavenitas también, ¿verdad? Porque también tenemos que tener los cortavenitas, pero todos nos llevan a recibir, a estar abiertos a esa presencia divina. Significa, cuando estamos abiertos así a esa presencia divina y decimos, Señor, ven aquí, significa estar aquí y ahora, en cuerpo, alma y espíritu. Y me reía, esto no lo copié yo, esto es una transcripción, esto es un plagio, lo que voy a decir ahora. Hinení es un enorme sí al Señor que nos llama. Es un enorme sí a la iglesia a la que hemos sido enviados. Es un enorme sí a los hermanos con los que nos congregamos. Es un enorme sí a entrenar esta nueva andadura pastoral. Es un enorme sí al Espíritu Santo que sigue alentando y guiando la vida de la iglesia. Y nosotros en adoración, nuestra responsabilidad, nuestro sí, nuestro compromiso con el Señor es hacer todas y cada una de estas cosas y provocar esa presencia. Le había dicho que para mí el comienzo de la adoración individual era la elección que uno, a través del llamado que el Señor hacía. La otra parte, después de la respuesta al llamado que el Señor nos hace, nuestra adoración individual, fluye a través del conocimiento. En Juan 1, 16 al 18, San Juan, hablando de Jesús, el Verbo, dice, de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable, o sea, el vínculo que habíamos hablado, de Dios y su fidelidad, vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, él mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Nosotros decíamos ahorita, para establecer ese vínculo, esa adoración, esa fluidez, ese acto de celebración que sale de nosotros, tenemos que estar conscientes de quién es nuestro Señor. El Señor es todopoderoso, el Señor es grande, el Señor es temible, el Señor es el que envió a su Hijo, Jesucristo es el Salvador, nosotros somos salvos por Él, cuando confesamos, somos salvos cuando vivimos esa experiencia, el Señor es quien nos sustenta, quien nos fortalece, quien cambia nuestro lamento en gozo, el Señor es el que nos cubre, el todo en nuestras vidas. Entonces, basándonos en cada experiencia vivida, en cada experiencia que nosotros, el Señor permite que vivamos y se va desarrollando como un testimonio en nuestro ser.
nosotros entonces comenzamos a adorar al Señor, pero lo hacemos con entendimiento, lo hacemos con conocimiento, no lo hacemos por repetición o porque parezca trillado porque aquel lo hizo, lo hacemos con un conocimiento. Porque si no tenemos ese conocer, pues no podríamos adorarlo en espíritu y en verdad como Él declara. La otra parte que dije acerca de la adoración que establecí fueron 3 partes: la respuesta al llamado, el conocimiento y la espontaneidad basada en la gratitud. Nosotros actuamos bajo agradecimiento. Nosotros sabemos cuando aquí en la tierra hay alguien que nos hace un favor, o alguien que en un momento determinado se dejó usar por el Señor y llega a nuestra vida y nosotros habíamos pedido, teníamos una petición al Señor y de momento llega esa persona y uno sabe que el Señor le envió a causa de nuestra petición. Nosotros estamos tan agradecidos de Dios y de la persona y decimos, wow, yo estoy tan agradecido de ti. Estoy tan agradecida de ti. Y cada vez que vemos a la persona es como que imposible dejar de decir, yo estoy tan agradecido de lo que has hecho. Pues también en la adoración individual tiene una espontaneidad a causa del agradecimiento. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. En esta parte vamos a hablar un poquito acerca de David, porque tenemos que hablar de David como adorador. No podríamos, ¿verdad?, sacarlo un poquito del camino. Y hubo un suceso en la vida de David, donde David, el arca del pacto, que era en ese momento la presencia del Señor, estaba en otro lugar. Y esos lugares estaban siendo bendecidos. No me pregunten en geografía, no se le ocurra a nadie aquí decirme dónde, porque los mando. Yo siempre he pensado que los viajes de Pablo fueron en el arca de Noé, a ese nivel, así que no se atrevan, así que yo voy a tratar de explicarle el asunto. Entonces, David, en ese momento, le llega información de que el lugar donde estaba el arca estaba siendo de gran bendición. Y David dice, es tiempo de ir a buscar el arca. David se mueve, busca el arca. Cuando el arca está entrando a la ciudad de David, dice que David danzó delante de la presencia. Dice que él, vamos a leer, en 2 Samuel 6:12b, nueva traducción viviente, dice, luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración, que habíamos dicho, ¿verdad? Y en el 6:14 dice, y lanzó David ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. A ver si David no tenía el conocimiento de que tenía que amar al Señor por sobre todas las cosas, con toda su alma, con todo su ser, con todas sus fuerzas, con todo su poder, con todos sus recursos, como decía en el verso. Y cuando habla aquí de con todas sus fuerzas, dice que son movimientos que demuestran la entrega apasionada, sin temor ni inhibiciones. Son movimientos espontáneos que salen del agradecimiento de David. El rey en ese momento simplemente se dejó ir, fluyó ante la presencia, en una danza de rendición, tal que envolvió todos sus músculos, toda su fortaleza física y toda su energía. Plasmó de forma visual su amor por el Señor. Como decíamos ahorita, que la adoración del Señor es motivada, la motiva un sentimiento interno y nos hace hacer movimientos externos. También con todas sus fuerzas puede implicar en algunos momentos perder tu formalidad. Yo soy experta en eso, ustedes lo saben. Y tu técnica. Hay espontaneidad para romperte ante Dios al dejarte ir. También puede ser interpretado como dar lo mejor que tenemos en adoración, incluyendo tu destreza y tu habilidad. Hay un punto importante aquí que no quiero dejar pasar. El no entender lo que la acción de nosotros como adoradores, porque cada uno de nosotros tenemos pues nuestra manera
manera, ¿verdad? Somos diversos y eso es tan hermoso y tan lindo en el Señor, de adorar al Señor. Pero el no entender la manera en que una persona adora y el llevar esa falta de entendimiento a una crítica es bien peligroso. Lamentablemente tenemos que hablar de lo bueno y tenemos que hablar de la causa y el efecto, las consecuencias. ¿Por qué le digo esto? Nosotros somos un terreno fértil, un terreno de producción. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Nosotros tenemos que dar fruto. Nosotros, si damos fruto, el fruto se da en una tierra que está completamente acondicionada, que tiene todos los elementos para que ese árbol, esa planta crezca y dé las flores más hermosas y los frutos mejores, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Cuando David entró, David se despojó de todo. Dice que él danzó ante el Señor delante de todo el pueblo. Él no estaba solo, él era el rey. Y dice que no solo se le danzó delante del Señor, sino que lo hizo con un efod, con una vestidura sacerdotal. Pero ¿qué sucede? Él se quitó su vestidura de rey y el efod es una vestidura de servicio. Se bajó del estatus en el que estaba y se puso en calidad de servicio y se fue por ahí para abajo. ¿Qué sucede? Que siempre está el que nos está viendo. Y por ahí andaba la esposita de David, una de ellas Mical, la hija de Saúl, porque David fue el rey. Por él persiguió y conoce la historia, no se lo va. Y Mical dice que lo despreció cuando lo vio. Dice la palabra del Señor. Es que lo puse de lado por eso. En 2 Samuel 6:16 dice, Mical sintió desprecio por David. Mical se volvió tierra infértil. ¿Por qué le decía ahorita? Porque cuando nosotros no entendemos la adoración que cada cual como persona hacemos, como individuos hacemos delante del Señor, y establecemos una crítica destructiva o de desprecio por la falta de conocimiento, esa tierra que ya se supone que fuera tierra fértil, se vuelve en tierra seca, se queda sin fruto, sin producción. ¿Y por qué digo esto? Porque ese capítulo termina diciendo que Mical jamás tuvo hijos, a causa del desprecio que ella le hizo a la adoración que hizo el rey, porque fue a la adoración que el rey hizo. Por eso nosotros pues tenemos que tener cuidado, porque la palabra establece, no todos nos vamos a mover y vamos a correr por ahí, pero dice la Biblia que parte de nuestra adoración son los frutos de labios que confiesan nuestro nombre. Tiene que haber un movimiento, tiene que haber una acción, tiene que haber un decir, tiene que haber una conciencia de que decimos al Señor, tú eres, tú estás aquí, yo te adoro, yo te alabo, yo estoy agradecido de ti, yo no sé cómo agradecerte tanto de lo que has hecho. La adoración individual, mi adoración, mi compromiso, mi respuesta. Ya como resumen, mi adoración, el apóstol Pablo lo describió de la siguiente forma, y se lo voy a leer de la traducción Kadosh. Dice, entonces yo les exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Yahweh, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Yahweh. Le complacerá, o sea, que nosotros seamos sacrificio vivo. Le complacerá a Él. Y es la lógica adoración al templo para ustedes. En la nueva traducción viviente, Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adoración. En otra traducción nos dice que es nuestro culto racional. Y basándonos en ese culto racional, vamos a leer esto, porque yo también hago eco de las palabras de Pablo y les exhorto con amor y le pido al Señor y hago una petición importante al Señor,
que en cada uno de nosotros se despierte el espíritu adorador en el nombre de Jesús. Que cada uno de nosotros haga reconocer esa conciencia, ese deseo, esa entrega de todo lo que somos al Señor. Sacrificio, si pensamos en sacrificio, rapidito pensamos en muerte o en algo feo o en algo desagradable. Pero sacrificio proviene del latín sacro más facere, que significa hacer sagradas las cosas. Cuando Pablo nos dice o nos aconseja y nos exhorta a que seamos un sacrificio, nos está llamando a una consagración viva, a tener cuidado de las cosas que nosotros recibimos, que hemos estado, el Señor nos ha estado hablando a través de los mensajes anteriormente, a no contaminarnos por las cosas del mundo ni las cosas que vemos en él. ¿Por qué? Porque este cuerpo, este espíritu, esta alma, ser, es lo que nosotros le vamos a dar en adoración al Señor, y tiene que estar consagrado y por consiguiente tiene que estar vivo para que dé fruto. El culto tiene un sinnúmero de definiciones, pero a mí me gustó mucho esta, que es la que más o menos tiene que ver con lo que estamos hablando. Viene del latín cultus aum. Wow, ya estoy hablando de lengua. Ustedes no se han dado cuenta, pero estoy hablando aquí en lengua. Significa cultivado, habitado frecuentemente. Este es a su vez el participio del perfecto del verbo latino colere, o sea, culto, cuyo significado es cultivar, habitar tanto en la tierra como en sentido figurado, cultivar a las personas, educarlas e instruirlas. Colere, como verbo que habíamos dicho que es el participio perfecto del verbo cultus, dice, lleva la idea de revolver la tierra y se asocia a una raíz indoeuropea que significa revolver o dar vueltas. O sea, que nuestra adoración tiene que causar un efecto en los demás. Tiene que revolverlos, tiene que crear un movimiento, tiene que la adoración que yo le doy al Señor tiene que causar un efecto en el que está al lado mío. Y el que está con el espíritu dispuesto, el que está con el espíritu del Señor, el que adora en espíritu y en verdad, se une inmediatamente, porque somos un eslabón, no somos seres solitarios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, nuestro estilo de vida, nuestra convivencia con el Señor, nuestra manera de agradar al Señor. Pero esa acción, esa actitud, que nosotros tomamos, ese testimonio que damos, tiene que darle vueltas a la tierra, tiene que crear en los demás un efecto. O sea, que debe provocar a otros el deseo de adorar. Tiene que buscar, que formar un revuelo. Racional. Habíamos dicho culto racional, ¿verdad? Que pertenece a la razón. Viene del latín ratio, de reor, reis, redi. ¿Vieron que estoy hablando lengua, no es relajo? Donde todo esto significa creer o pensar. O sea que nuestra adoración al Señor, nuestra adoración personal, tiene que tener un entendimiento, una conciencia basada en la fe. Entonces, mi adoración tiene que ser basándonos en el consejo que el apóstol Pablo nos dio. Mi adoración tiene que ser la entrega total, o sea, la consagración de todo lo que soy, espíritu, alma y cuerpo, cultivándome de manera constante, o sea, llenándome de vida. Cuando hay un cultivo, la persona, el agricultor, está constantemente velando las plagas, preparando el terreno, echándole abono. O sea, yo tengo que constantemente cultivándome de manera constante, llenándome de vida, siendo productivo, o sea, dando fruto, de modo que provoque en otros una revuelta, una revolución, un movimiento o una acción, un deseo de adorar con un entendimiento, un conocimiento basado y sustentado en la fe. Por eso no todo el mundo sabe adorar al Señor. Nosotros sí sabemos adorar al Señor, porque nosotros
nosotros provocamos esa revolución. La adoración individual es una vida que da frutos. Le hablé de mi adoración, mi compromiso, que el compromiso también es un pacto, y también el significado de compromiso es pacto o promesa. Está escrito en el Salmos 145:2, dice: te bendeciré todos los días, alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Y en el Salmo 146:2 dice: alabaré al Señor mientras viva, cantaré alabanzas a mi Dios con el último aliento. Estos son textos sacados de la Nueva Traducción Viviente. Ese es mi compromiso. Mi respuesta es sí.